Viene la Cumbre de las Américas a partir de los primeros días del mes de abril. Es una cita que se ha denominado histórica por el acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos. Pero ahora resulta que Venezuela entonces le roba protagonismo a Cuba, porque también van a estar pendientes de si Maduro le da la mano a Obama, o qué pasa con Obama, o qué pasa con el decreto. Pero es coherente con la política norteamericana. Estados Unidos, creo que cuando tomó esta decisión hace aproximadamente un año, por lo menos con la información que tenemos, quiere desactivar los problemas y el discurso histórico que tiene con Cuba, pero necesita un nuevo adversario. Si uno mira lo que ha sido la política exterior norteamericana desde Harry Truman en el 47, especialmente cuando saca la ley de seguridad nacional y convierte a Estados Unidos en el gran garante de la democracia a nivel internacional, y Dani, ellos siempre tienen alguien a quien enfrentar, porque les permite no solamente movilizar recursos internos en materia de asistencia, sino particularmente tener la capacidad de manejar cierto tipo de relaciones e impulsar la vigencia de los derechos humanos. En esa medida suelta Cuba, pero empieza un proceso bien interesante con Venezuela, pero es un proceso que, si no es acompañado por algún país en América Latina con la cabeza de Colombia, difícilmente va a llegar a buen puerto, porque en un año, si no pasa nada, ten la absoluta certeza que el tema de Cuba ya hace parte de la historia. Y muchos de los profesores de relaciones internacionales, los analistas y muchas otras personas van a buscar otro nicho de trabajo. Pero Cuba va a ser siempre importante. Pero Venezuela, ¿qué va a pasar? Si nadie respalda lo que hizo Estados Unidos, si nadie pone la cara, ni nadie se arriesga, y Dania, podemos repetir este programa con Thais dentro de un año. Ahora, Thais, ¿por qué Estados Unidos hace entonces esto en este momento? ¿Por qué le da oxígeno, por decirlo de alguna manera, a Maduro con estas sanciones? ¿O qué hay detrás de estas sanciones que no sepamos? ¿O por qué Estados Unidos no da la información completa? Si se habla de lavado de dinero, si se señala a estos 7 funcionarios del gobierno venezolano, si están implicados en las redes de las cuales se habla, ¿por qué no se pone sobre la mesa? Lo que pasa es que hay una confusión tremenda. El gobierno de Venezuela le ha tomado la sartén por el mango y ha manejado esto de manera informática a su manera. Ha distorsionado una situación que es normal para los Estados Unidos. El presidente Obama actúa fundamentado por una ley federal que le permite a él declarar una situación de emergencia y de peligro para su país. Eso no significa que van a salir los Marines a atacar ningún país. Eso simplemente es el encabezado de ese decreto o esa orden ejecutiva, que sería la traducción. Toda orden ejecutiva de todo presidente de los Estados Unidos, llámese Obama, Clinton, Kennedy o el que sea, debe comenzar con ese encabezado. Ha ocurrido en otras ocasiones con las mafias italianas, con personajes de Estados Unidos, españoles, con japoneses, unas mafias japonesas que inundaron y contaminaron la economía de Estados Unidos. Ha ocurrido con algunos sauditas que estaban allá adentro, los italianos, y todos esos decretos comenzaban con el mismo encabezamiento. El tema es que en nuestro caso, cuando sancionan a estos funcionarios, Venezuela reacciona como si fuese una invasión, como si fuese una injerencia, y tú puedes buscar, ustedes pueden buscar por internet cómo reaccionaron aquellos países cuando sancionaron a esos individuos y no pasó absolutamente nada. Entonces estamos montados en una alaraca, sí, en una locura, que además, que es lo que me preocupa, es que los países de Latinoamérica se han sumado a esa locura, a hablar de injerencia, a hablar de sanciones contra Venezuela, cuando eso no es cierto, porque los venezolanos no somos esos 7 funcionarios. Nosotros sí nos vamos a deslindar de ellos. No tenemos nada que ver con ellos. Ese problema de Estados Unidos es con esos 7 funcionarios y que se defiendan como puedan. Además, a lo largo de 16 años, en mi país, el gobierno chavista no ha rendido nunca cuentas. No se sabe qué hacen con el dinero de todos los venezolanos. Parece que Estados Unidos ha descubierto a dónde ha ido a parar el dinero que ha entrado a Venezuela a lo largo de los 40 años, de 16 años, que ha sido más que lo que entró cuando tuvimos los 40 años de democracia. Venezuela está arruinada, devastada, en el suelo, y parece que están descubriendo las inteligencias financieras de Estados Unidos dónde está nuestro dinero. Entonces, los países latinoamericanos están en pro del pueblo de Venezuela
o están salvando a estos 7 funcionarios, porque no es contra Venezuela y hay que repetirlo hasta el cansancio. Sin embargo, no es contra Venezuela, esa es la manipulación, o eso es lo que dice el gobierno de Venezuela, trata de englobar a Venezuela como país, cuando realmente son 7 funcionarios los que están sancionados. Le pido a mi equipo, por ahora, le pido a mi equipo de producción que ubiquemos el video donde tenemos y describimos estos 7 funcionarios para recordarle a nuestra teleaudiencia quiénes son estos funcionarios que serían sancionados. Ahora, Thaís, ¿qué implica? ¿Qué implican esas sanciones mientras tenemos el video? Sí, bueno, es una política de los Estados Unidos y para nadie es un secreto que por Estados Unidos pasa todo el dinero del planeta entero, que un sancionado se les congela en sus cuentas. El congelamiento de las cuentas no solamente es en Estados Unidos, sino a nivel internacional. Bueno, decía, por cierto, Delcy Rodríguez, la canciller, ayer, que ya estaban congeladas cuentas diplomáticas. Claro, porque está involucrado allí bancos venezolanos. Es que no ha salido, como tú decías, toda la información. Estados Unidos no ha difundido abiertamente qué es lo que está pasando allí, pero sí tienen que saber, el gobierno de Venezuela tiene que saber que el dinero de un sancionado automáticamente es congelado. Automáticamente es congelado por el banco que lo tenga y se ramifican. Esa ley de sanciones debía tener el Congreso de los Estados Unidos suficiente información antes de sancionar la ley, porque involucra al funcionario, a sus familiares directos, a sus allegados, lo que nosotros llamamos en Venezuela los testaferros. Hasta esa gente la tienen ubicada. Las cuentas, quien haya colaborado con ellos, quien les haya vendido tickets de avión, quien los esté ayudando, el que por interpuestas personas. O sea que cuando ellos hacen esa ley es porque tienen el mapa situacional de toda esa red muy clara. Mapa situacional que aún no ha salido. Estos son los funcionarios que han sido sancionados por los Estados Unidos. Antonio José Benavides Torres, comandante de las regiones estratégicas de desarrollo integral de la región central de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fue director de operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana, una entidad cuyos miembros son señalados por la Casa Blanca de estar involucrados en actos significativos de violencia contra periodistas y manifestantes pacíficos, en particular durante las protestas antigubernamentales de 2014. Gustavo Enrique González López, director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Es también presidente del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria. La Casa Blanca señala que bajo la dirección de González, el SEBIN ha tenido un papel importante en las acciones represivas en contra de la población civil, incluyendo detenciones extrajudiciales y persecución contra la oposición. Justo José Noguera Pietri, presidente de la Corporación Venezolana de Guayana. Fue excomandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. Washington acusa a miembros de esa entidad de ser responsables del uso de fuerza excesiva para reprimir protestas antigubernamentales, tácticas que incluyen agresiones sexuales. Caterina Yarid Harrington Padrón, fiscal nacional del Distrito 20 del Ministerio Público. Es la fiscal que, según resalta la Casa Blanca, ha acusado a varios miembros de la oposición, incluida la exdiputada de la Asamblea Nacional María Corina Machado y el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, del delito de conspiración por un supuesto plan golpista. La administración Obama asegura que sus acusaciones fueron hechas basándose en correos electrónicos fraudulentos. Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, director de la Policía Nacional Bolivariana. Washington señala a esta entidad que Pérez Urdaneta dirige de utilizar fuerza física severa y munición real contra los manifestantes que participaron en las protestas el pasado año contra el régimen de Nicolás Maduro. Manuel Gregorio Bernal Martínez, jefe de la 31ª Brigada Blindada de Caracas de la Armada Bolivariana de Venezuela. La Casa Blanca recuerda que Bernal fue el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia de Venezuela cuando el 12 de febrero de 2014 miembros del SEBIN abrieron fuego contra manifestantes antigubernamentales, matando a 2 personas cerca de la sede del Ministerio Público en Caracas. Miguel Alcides Vivas Landino, inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Washington nos señala de ser responsable o cómplice de participar directa o indirectamente en actos de violencia durante las marchas antigubernamentales del 2014. Estos son los sancionados por los Estados Unidos. Yo recuerdo que el día de ayer la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo en el foro de la OEA que estos funcionarios habían sido sancionados por preservar la democracia, por preservar la paz de Venezuela. Yo
quiero un comentario de ambos. Voy a comenzar con Thaís por ser venezolana, por haber vivido esos días que comenzaron el año pasado de protestas el 12 de febrero. ¿Estos señores preservaron la paz, la democracia, la estabilidad de Venezuela? Evidentemente no. Venezuela está en crisis, pero una crisis profunda y tremenda desde ese momento. En Venezuela no se puede protestar. La protesta es un derecho legítimo que tenemos todos los ciudadanos. Nadie nos los obsequia, ningún gobierno. La única obligación de un gobierno es preservar y cuidar la protesta ciudadana, no atacarla. El mundo entero ha visto cómo la protesta en Venezuela fue brutalmente atacada, reprimida, con balas, con bombas lagrimógenas, con prisión, con torturas, con muerte. Han criminalizado la protesta para que no salgamos a protestar. Ahora, yo quiero hacer una pausa. El mundo entero vio, por ejemplo, el video en el que la funcionaria de la Guardia Nacional le cae a golpes con el casco a Marvinia Jiménez, por decir uno de los casos que puedo recordar en este momento. El mundo entero escuchó al joven que declaró en este canal 2 o 3 días después de que lograron sacar de donde estaba detenido para hacer un examen médico, al joven que declaró que había sido violado con un fusil. El mundo entero vio cómo a los jóvenes se los reprimió, como dice Thaís Peñalver. Los señores cancilleres que estaban sentados ayer en la OEA, que vieron esos videos, bueno, no sabemos qué les pareció, nos encantaría poder preguntarle, pero ¿cómo no reaccionan de alguna manera? No van a reaccionar, Idania. Yo creo que existe consenso, hasta en las fuentes más cercanas al chavismo, que en Venezuela se violan de manera flagrante, sistemática los derechos humanos, que se toman decisiones para afectar a un número importante de líderes de la democracia para que no tengan la oportunidad ni siquiera de actuar. Y si es necesario destruir su dignidad, también toma las decisiones y está documentado. Pero es que el tema no es ese, Idania. El tema es que hasta que los presidentes, 3 o 4, no tengan la suficiente capacidad para lanzar una posición completamente diferente, nadie va a decir nada. Y ese es el gran drama, porque si fuera simplemente... Bueno, pero entonces no es un foro político, es un foro de negocio. Estamos negociando la democracia o la conveniencia de cada uno. No, Idania, el foro funciona. Recuerda que todos los foros, sin excepción en el mundo, giran en torno del consenso. Aquí no se trata de ser un foro económico. Si fuera un foro económico, yo mido mediante una tabla si se cumple o no se cumple, como si fuera un PIG, y se tomaría la decisión. Pero es todo lo contrario, Idania, el foro funciona. Lo que pasa es que si 1 o 2 o 3 presidentes no lo quieren hacer, no lo van a hacer. Lo que no funciona entonces son los derechos humanos. No. Es decir, hay otros intereses más importantes que la defensa de los derechos humanos, de los cuales todos hablan todos los días, cada vez que pueden, sobre la importancia de los derechos humanos. Pero al final uno se pregunta, ¿importantes para quién? ¿O importantes para qué? Son importantes para poder convivir como seres civilizados, y es lo que la gente no quiere entender. Y mucho menos estos gobiernos autocráticos de América Latina. Fíjate cómo la marcha, fíjense ambos, la marcha que hubo de más de 1 millón de personas en Brasil, sí, y es un gobierno de izquierda. La del domingo. La del domingo. En esa marcha no ocurrió absolutamente nada. Tuvo Dilma que pedir disculpas, sí, porque la estaban acusando. Porque tiene detrás un tema de corrupción bárbaro que ya no puede ocultar, tan grande como el de Venezuela. No pasó nada en esa marcha. Nosotros los venezolanos no podemos en este momento hacer una marcha de esa magnitud. Está prohibido. Y en la próxima parte del programa vamos a terminar Venezuela, porque quiero, ya que me acompañan hoy, hablar precisamente de Brasil, de Ecuador y de Bolivia. Pero ahora quiero terminar con Venezuela, porque siento que los venezolanos pues ciertamente están solos en este momento. Estamos muy solos. Muy solos. Con rangos de complicidad de todos los países de América Latina, especialmente Colombia. Muy alta. Y lo hemos dicho aquí, y este es un programa donde hablamos muchísimo de Venezuela, cuando hemos mostrado, como ya he señalado, los videos, testimonios, etcétera, de todo lo que ha ocurrido, y uno
oye lo que ocurrió ayer y uno escucha a la canciller Rodríguez hablando del respeto a los derechos humanos como nunca antes en Venezuela se había hecho, uno la verdad que se pregunta qué es lo que está pasando. En este momento, cualquier persona del mundo puede pensar que el gobierno venezolano tiene razón en tener a Leopoldo López preso. Claro, puede pues ocurrir. Si la OEA le parece que todo está muy bien y que los derechos humanos se respetan, pues bien preso que está Leopoldo. Pero Idania, te lo complico más. Mira la figura que nombraron, a Luis Almagro, un hombre que hace parte de la izquierda, hasta hace muy poco radical de América Latina, que tiene una experiencia diplomática importante, que es un hombre, no habla muy bien, no tiene una capacidad discursiva, ni es un gran orador, pero va a ser el secretario general de la OEA con el beneplácito de toda la izquierda radical, incluida la de Maduro. O sea, si seguimos pensando que la OEA es el mecanismo que nos va a permitir el cambio y el regreso a la democracia en Venezuela, todos vamos a perder. ¿Y qué hacen los venezolanos? ¿Qué hacer frente, digamos, a este escenario? Tampoco es que los venezolanos esperen que venga un mesías y les solucione los problemas, pero en Venezuela, internamente, también ha pasado algo de lo cual vale la pena hablar, porque cuando uno, decía Thaís Peñalver hace un momento, los venezolanos no podemos hacer la marcha que hicieron los brasileños, pero es que también yo creo que ha habido un acoso, un sembrar terror a la gente. O sea, si uno sale a protestar y lo matan... Pero básicamente por eso te digo que no podemos hacer eso, porque claro, ¿cómo obligas tú a la gente a salir a la calle cuando te dicen, yo no voy a salir para que me maten? Ahí sí, desde estos 2 años del gobierno de Nicolás Maduro, hay un informe de Provea, la ONG de Derechos Humanos, que denuncia que se han formado por Gaceta Oficial 5 grupos parapoliciales para amedrentar a la población, parapoliciales. No son los cuerpos de seguridad del Estado, son cuerpos armados de civiles por Gaceta Oficial, y a eso le sumamos la resolución del ministerio. Sin que sean los colectivos. No, sin que sean los colectivos. Actúan en diferentes lugares y además están avalados por, repito, Gaceta Oficial, por el Estado venezolano. Algunos están en las grandes empresas para evitar las huelgas, algunos están en las calles son fuerzas de choque. Eso lo ha denunciado Provea, se puede buscar en la página web. Además de la famosa resolución. 5 cuerpos parapoliciales. Yo no tenía información, no tenía conocimiento, tampoco. Pero ¿a dónde lleva eso? Pues yo creo que lleva simple y llanamente a... Ya no estamos en el tema de la criminalización de la protesta social, porque ese tema creo que ya dio sus frutos en términos de Maduro. Ahora se llega a un estado que es mucho más grande, en donde no hay tolerancia con la crítica, pero la tolerancia no se refleja en eso, sino que todos van a la cárcel o se eliminan en el campo de confrontación. Es la etapa final de una dictadura, ¿no? Yo les voy a narrar o voy a compartir con ustedes una experiencia personal el día domingo, donde asistí a una misa a la cual me invitaron, porque era una misa que se ofrecía por Venezuela. Y al término de la misa, yo tuve la oportunidad de escuchar, como todos los que estábamos en esa iglesia, el testimonio de una joven que tendría unos entre 30 y 34 años, con un niño pequeño de 2 o 3 años. Ella salió huyendo de Venezuela con lo que tenía puesto y con el niño. Ella es de una zona popular de Caracas, de Catia, donde recientemente fueron asesinados un joven y una muchacha, simple y llanamente por pertenecer a lo que ellos mismos denominan la resistencia, porque son disidentes. ¿Por qué los mataron?, le pregunté. Para que todos los demás aprendan, me contestó. Claro. Y tuve que salir porque si no salgo, me matan. Esa es Venezuela. Eso es lo que Venezuela está viviendo. Hoy, esa es Venezuela. A nosotros en Venezuela nos queda un solo líder político libre, que no significa que tenga libertad plena, porque todos nuestros líderes políticos a lo largo de 16 años han sido cercenados. La oposición venezolana ha sido podada como un bonsái. Ser disidente en Venezuela, ser opositor, es motivo para que te lleven a la cárcel sin ningún tipo de prueba, sencillamente ser opositor. La prueba es nuestro alcalde de Caracas, que ha conmocionado al mundo. Ahora, no quiero yo terminar la conversación con Thaís Peñalver y con Jairo Librero sin ir a un punto, ya que hemos mencionado la palabra oposición. Porque dentro de los dramas que Venezuela vive en este momento hay uno muy particular.
No se puede enfrentar una autocracia, no se puede enfrentar una dictadura si no se tiene una oposición cohesionada. Y cohesión es lo que le falta a la oposición. Es un drama, Thaís. Es tremendo y en este momento, no solamente para los efectos electorales, que pareciera que es el único momento en el que pueden ponerse de acuerdo. En este momento de crisis internacional, donde han colocado una información y están sembrando una información que no es real, porque tierras adentro, después de Caracas, los venezolanos no saben lo que ocurre. Si no tienen internet no pueden ver este programa. Y todos los venezolanos no tenemos internet. Somos una minoría. Claro. Los medios de comunicación han sido comprados, extorsionados o manejados por una inmensa red de medios de comunicación controlados por el gobierno. 25 diarios, 25 periódicos, si no recuerdo mal, acaba de publicar el Instituto de Prensa y Sociedad Capítulo Venezuela, han sido comprados en los últimos 2 años. Y algunos no sabemos ni siquiera quiénes son los dueños. En este momento la oposición tiene que desescalar e informar como debe ser este tema de las sanciones. No puede seguir la oposición venezolana en un limbo, unos pensando que ciertamente van a llegar los Marines y nos van a atacar, otros que es una sanción contra Venezuela. Deben aclararle a los venezolanos, a ese grupo opositor por lo menos que somos, creo que en este momento, más de 8 millones de venezolanos, qué es lo que está pasando realmente, porque el silencio no nos está ayudando. Las sanciones no son contra Venezuela y creo que tienen que diseñar una estrategia para difundirlo dentro de sus partidos políticos y multiplicar esa información y que llegue a los confines de Venezuela, porque por los medios de comunicación no va a llegar. Las autocracias, las dictaduras, acaban con los medios de comunicación, intentan dividir a la oposición y en eso ha sido muy exitoso el gobierno bolivariano. El modelo dictatorial que se montó con base en la doctrina del socialismo del siglo XXI, yo creo que es uno de los modelos más exitosos. Las lecciones aprendidas que se pueden sacar para nuevos dictadores de otras épocas creo que son muy importantes, pero en las dictaduras aún, las de derecha y de manera especial las de izquierda, se caen. Quizás la única excepción es Cuba y ojalá ese rasero nunca se aplique a Venezuela. Pero en estos momentos yo creo que es muy difícil que encontremos la posibilidad diferente a una situación crítica en materia económica de revertir el modelo. El modelo funciona.